¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, Buenos días, ¿Cómo licenciado. están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, las actividades, entregar documentos y tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Bueno, como ustedes saben, prácticamente nosotros estamos con estos problemas de conexión y pues de una u otra manera tenemos que tratar de adaptarnos. Sí, esperemos que esto también vaya cambiando de a poquito. El día de hoy vamos a seguir avanzando en nuestro contenido, por favor, y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del arte colonial, ¿no? Como ustedes saben, cuando llegaron los españoles, prácticamente todas las costumbres, tradiciones, formas de vida, productos, inclusive los animales, fueron cambiados directamente por la llegada de los españoles, ¿no? Como ustedes saben, ellos llegaron, destruyeron todo y obviamente pues implantaron diferentes cosmovisiones de vida y dentro de ellas también fortalecieron su arte, ¿no? Y pues tuvo un contacto directamente o una unión y una mezcla directamente con la población indígena en donde el arte fue desarrollándose con inicios directamente del arte español, ¿no? Muy bien, arte colonial. ¿Me ayuda por favor en la lectura la señorita Gloria Génesis, por favor? buenos días, licenciado. Arte colonial. El arte en América ha sufrido variedad de cambios. Esto lo decimos, sobre todo, por los cambios que el propio continente también ha sufrido. Desde el momento de su colonización, no fueron pocas las transformaciones que el territorio experimentó en lo religioso, lo cultural, lo político y lo económico. Muchos sostienen, más bien, que se trató de algo traumático. Las artes fueron uno de los aspectos impuestos más representativos de este periodo posterior a Colón y su arribo. Se tratarían de todas las expresiones artísticas que se dieron entre la llegada de los europeos y la independencia de América Latina. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien, aquí podemos establecer, ¿no? Que los cambios particularmente fueron por la llegada de los españoles, ¿no? Cambiaron directamente formas de vida, cambiaron directamente la política, lo económico, lo religioso, y además de ello, prácticamente con la llegada de los europeos también dieron cambios en las formas del arte, ¿no? Básicamente, la expresión del arte de los españoles se basaba en los personajes bíblicos que ellos encontraban dentro de la Biblia, ¿no? Ahí podemos identificar a Jesús, a José, a María, a los santos, a los apóstoles, que obviamente ellos trataban de edificarlos mediante lo que es el arte, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos identificar cómo directamente representaban, ¿no? A su vez también la vida de los españoles dentro de sus primeros viajes, ¿no? Y obviamente realizándolos en materiales preciosos como el oro, la plata, ¿sí? Muy bien, vamos a determinar algunas características importantes. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María René? Buenos días. Arte colonial. Eh, es decir, un periodo cultural que abarcó 400 años. Algunas de las características que lo distinguen serían las siguientes. Tenía un componente altamente religioso. Se utilizó como una de las formas más eficaces de evangelización de los indígenas. Su principal forma de manifestación ha sido la arquitectura, la cual se presentó a través de hospitales, universidades e iglesias. Tiene una fuerte raigambre europea, siguiendo estilos como el renacentista, barroco y rococó. Su pintura fue originalmente la imitación del estilo europeo. Sin embargo, con el tiempo fue ganando señas propias, asimiló elementos de la cultura precolombina. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien.
aquí también podemos determinar, ¿no?, que fue un periodo cultural, por decirlo así, de más de 400 años. Es decir, desde la llegada directamente de los españoles, ¿no? Obviamente mantenían lo que es un componente religioso, detallando, ¿no?, imágenes como les había mencionado, ¿no?, de Jesús, de José, de María, y que eventualmente quedaron plasmadas dentro de las iglesias más importantes dentro de las colonias, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de estas obras de arte lo hacían con la finalidad también de evangelizar a los indígenas, ¿no? Es decir, la mayoría de los sitios o los templos en donde los indígenas tenían lo que son sus ritos, tradiciones hacia sus dioses, eventualmente quedaron destruidos y ahí fueron edificados lo que son las iglesias en general, ¿no? Además de ello, tenían diferentes símbolos para evangelizar a los indígenas. Por ejemplo, no sé si hemos observado dentro de las iglesias más antiguas que tiene el Ecuador la imagen de un sol justamente en la puerta principal, ¿sí? En la parte del techo y tenemos la imagen de un sol. Eso lo hacían con la finalidad de indicar a los indígenas, ¿no?, de que su Dios no está en la naturaleza, sino está en este templo, ¿sí? Y eso indicando lo que es la figura del sol, el sol, perdón, directamente ingresaban los indígenas y eso les facilitaba para su evangelización, ¿no? De igual manera, pues se crearon lo que son universidades, iglesias, hospitales y sobre todo establecieron diferentes tipos de arte colonial, por ejemplo, el renacentista, el barroco y el rococó, que ya vamos a revisar, ¿no? A su vez, con el pasar del tiempo, también lograron adaptarse a las culturas precolombinas que existieron y obviamente pues estableciendo sus propias características, ¿no? Ahora, vamos a determinar la siguiente diapositiva, su origen. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Clara Josefina, por favor. Origen. Tal como se ha mencionado más arriba, el arte colonial tiene una fuerte raigambre europea. En un principio, la participación de las artes indígenas o precolombinas era casi nula. Gran parte de las manifestaciones coloniales eran de hecho importadas. Pasó mucho tiempo para que el arte colonial asimilara con mayor claridad aspectos de la arte precolombinas. Historia. La llegada de los españoles al continente supuso un periodo de transformaciones en lo político, lo económico y lo social. Las condiciones materiales de este periodo histórico fueron trastocadas profundamente. Originalmente, se podría decir que se comenzaron con colonias que poco a poco fueron arraigándose y complejizándose. Estas forman las primeras capitanías y virreinatos del continente. Excelente, señorita, muchísimas gracias, 10. Si bien es cierto, aquí también podemos establecer, ¿no?, desde la llegada de los españoles, que si bien es cierto, cambiaron todos los aspectos de los indígenas, además de ello, con la formación de las capitanías, virreinatos, reales audiencias, prácticamente quedaron a control de todos estos territorios, ¿no? Y con eso directamente dieron paso para trabajar en el arte, obviamente pues tanto en las obras de arquitectura como la pintura, como la representación inclusive de sus dioses, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos determinar que prácticamente, sí, la mayoría de sus obras de arte se encuentran en las iglesias y en algunos casos también observamos obras de arte en las cuales en la partecita de abajo, no sé si han observado, dicen anónimo. Entonces directamente destacan como la realización de un indígena. Para aquellos años era una situación muy complicada, ya que los indígenas ayudaban a los españoles de igual manera les enseñaban, pero con una finalidad de que ellos directamente lograran terminar las obras de arte y después, obviamente, colocar su nombre en la parte final y presentarlas a la población, ¿no? Sin embargo, al encontrar obras de arte que obviamente las hacían los indígenas, colocaban con el nombre de anónimo, pero eran publicadas también, ¿no? Ahora, vamos a determinar los tipos de arte. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Eduardo? ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. Tipo de artes. Una tipología algo apresurada sobre este tema sería lo siguiente. Renacentista, el cual
es una postura que decide romper oportunamente con los estilos, ay, no veo, del medioevo, en lugar de darle un lugar tan privilegiado a lo divino. Se trata de reconectar con la humanidad y la naturaleza a través de las diferentes producciones estilísticas. Barroco consiste en un estilo artístico muy popular entre las colonias hispanoamericanas. Se distinguió por ser un movimiento con tendencia de exceso de detalle, sean a nivel de lo ornamental y lo suntuosos. Rococó, el cual, a diferencia del anterior, se distinguía por el uso de elementos de colores claros y agradables a la vista, en esto con el fin de representar el estilo de vida aristocráticos del momento. Excelente, 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos hablar de los diferentes tipos de arte, ¿no? El renacentista, en donde destaca la representación de lo divino, resalta directamente la representación del ser humano con la naturaleza, ¿no? El barroco, que obviamente destaca lo que es el uso de detalles y sobre todo, pues, hablando de los materiales preciosos como el oro, la plata, el trabajo en la madera. Mientras que el rococó prácticamente era el arte en donde detallaba lo que es la vida aristocrática que tenían pues la élite española, ¿no? Entonces, obviamente representaban lo que son españoles de alto nivel, sus formas de vida, su participación en la política, y esto eran los diferentes artes en los que llegaron. Aquí también tenemos lo que son imágenes de algunas de las iglesias más importantes de aquí del Ecuador, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama esta iglesia de aquí? San Francisco. San Francisco, muy bien. Y bueno, aquí tenemos dentro de estas iglesias, dentro de la mayoría de las iglesias, ¿no? Tenemos lo que son trabajos en madera, en donde representamos a las figuras religiosas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la representación de igual manera de la Virgen María, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que sus obras, particularmente, las podemos observar y las podemos detallar hasta el día de hoy dentro de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las iglesias más antiguas que tiene el Ecuador? Tenemos San Francisco, la Basílica. Ya, muy bien, excelente. Ya, la Basílica, ¿cuál más? Santo Domingo, la compañía, ¿no? Excelente, muy bien, dentro de las iglesias más antiguas, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos lo que, bueno, generalmente lo hacen al final del año, la ruta de las iglesias, podemos encontrar lo que es una gran variedad de los tipos de arte, ¿no? Tanto directamente en pintura, en escultura, en donde eventualmente detallamos lo que es el trabajo de los españoles, ¿no? Bueno, esperemos un segundito, parece que ya nos quieren cortar la luz. Bueno, esperemos un segundito, por favor. Ok. Bien, entonces, si bien es cierto, la mayoría de estas obras de arte las tenemos en las iglesias y sobre todo también podemos determinar que aquella época se crearon también lo que son universidades, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cuál es la universidad más antigua que tenemos? La Central. La puse. Excelente, muy bien. La Universidad Central del Ecuador, ¿no? Que según datos, particularmente se establece que tienen años de creación entre los años de 1600 en adelante, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos determinar, sí, que la mayoría de colegios, universidades, prácticamente fueron creadas dentro del desarrollo del arte, ¿no? Entonces, obviamente, para aquellos años, las únicas personas que eran encargadas de enseñar eran los sacerdotes que obviamente estaban encargados del conocimiento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las obras de arte destacamos directamente con colores y con materiales como el oro, la plata,
el trabajo directamente en la madera. Y una de las técnicas que obviamente aparecieron dentro de nuestro continente fue la técnica del encarnado, en la cual prácticamente era estirpar lo que es la vejiga del borrego, ahí directamente pasarlo por encima de las obras de arte, y eso le daba lo que es un brillo de naturalidad, ¿no? Es decir, cobraba un poco más de vida, y eventualmente fue una técnica que desarrollaron lo que son los indígenas a raíz de la consecuencia del sometimiento por parte de los españoles, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue su pintura. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Fanny Susana, por favor. Pero no veo, licenciado. No se ve la Se le imagen. cerró, Liz, no se le ve lo que está compartiendo. Creo que se fue. Creo que se le fue la luz. Licenciado, no se le ve. ¿Me escuchan, por favor, ahí tal vez? Ahí. Sí, No, no veo. sí se le escucha, pero no se ve la pantalla. Ya, muy bien. Esperemos un segundito, por favor. Parece que es nuestra señal de la luz que parece que ella nos quieren cortar. Bueno, la información estaba en que nos iban a cortar hasta, o sea, que íbamos a tener luz hasta las 11 de la mañana, ¿verdad? Pero yo antes pensé que vi en el Facebook que no iban a cortar a nivel nacional. Prohibido. Excelente, muy bien. ¿A qué horas verificaron, por favor, para que me ayude? Hace como una hora yo entré al Facebook y yo vi que no iban a cortar por hoy día. No sé. Ya, muy bien. Los demás, por favor, tal vez pueden entrar a alguna red social para verificar si tal vez existe algún Yo comunicador. revisé, licenciado, en el CENEL y ahí decía, bueno, en la zona donde yo vivo van a cortar a las 12. Faltan 20 minutos para que corte. Pero sí estaba por provincia igual hasta hoy. Sí, muy bien. Bueno, esperemos un segundito, por favor, porque me sale que tengo un problema en la conexión. Bueno, entonces en ese caso, a ver acá, vamos a ver si nos sale. No, regálame un segundito, por favor. Y bueno, pues de una u otra manera tenemos que adaptarnos a el tiempo en el cual nos encontramos por los cortes de la luz, ¿no? Eventualmente, pues, si tal vez nos falta un poquito más de tiempo, creo que tendremos que reunirnos, en este caso, entre semana, ¿sí? Con todo, yo ya les daré un comunicado para nosotros reunirnos entre semana, una horita, y ahí podremos recuperar de una u otra manera nuestras clases, por favor. Porque si nos Pero complica. ahí teníamos que coordinar porque por mi lado me van a cortar 3 veces al día la luz. Claro, muy bien. Entonces ahí tendríamos que obviamente tratar Pero de esta coordinar semana para me que... cortarán de 4 de la mañana a 8 de la mañana, de ahí de 12 a 4, de ahí de 8 a las 10 de la noche. ¿En serio? Hasta las 7 de la noche. ¿Sí? ¿Cuántas horas le van a acordar a usted? 12. Sí, 12 horas. 12 horas. Bueno, entonces la situación está bastante complicada, ¿no? Bueno, esperemos que de una u otra manera podamos organizarnos bien para la siguiente semana, y más que todo el tratar de que podamos adaptarnos, ¿no? Pero en fin, bueno, en pintura también podemos detallar, ¿no? Las imágenes religiosas siempre estaban latentes. Jesús, José, María, los apóstoles también representaban la vida de los españoles, ¿no? Justamente cómo llegaron a los recursos, cómo directamente vivían en sociedad, además de ello, cómo se dirigían a la población en general, ¿no? Entonces, eran factores que obviamente permitían a que el arte se desarrolle de una u otra manera, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, si yo preguntara, la mayoría de nosotros somos religiosos, tenemos tal vez una virgencita en nuestra casita. Yo creo que la mayoría de personas sí. Sí, muy bien. ¿Cómo la tenemos en casita? ¿Qué tipo de características tiene nuestra virgencita? ¿Qué colores podemos observar?
blanco y Excelente, muy bien, tenemos estos colores. Tenemos, en qué trabajos o en qué materiales tenemos representada nuestra virgencita? en, Tal vez será en madera, no, En la yeso. mayoría es en yeso, muy bien, en mármol también las podemos encontrar, ¿no? Bueno, ahí parece que está volviendo la señal. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? aún No no. todavía. No todavía. Bueno, vamos a revisar. Ahí está. Ahí sí, muy bien, excelente. Parece que todavía no nos quieren cortar la luz. Muy bien, vámonos a la pintura, por favor. ¿Me ayuda la señorita Gloria Génesis, por favor? No, yo. Bueno, Pintura. La pintura colonial tuvo la característica de poseer en su haber un significativo componente religioso. En un principio, esta se ejecutó solo con los medios que existieron en su momento, sin tanta influencia de los maestros europeos. Esto implicó pinturas con representaciones artísticas de la Virgen María o Jesucristo. Posteriormente, la importación de talento europeo trajo la influencia de grandes artistas que siguieron las mismas líneas de la pintura barroca y rococó. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, los componentes religiosos, ¿no? Miren, aquí tenemos a la Virgen María de un color tomate, un color amarillo, sí, su vestimenta. Igual tenemos lo que es una decoración tanto en las paredes, en los muros, como en el techo en general, ¿no? Eso particularmente lo hacían con la finalidad de acercarse más a su divinidad, ¿no? Ahora nos vamos a la escultura, por favor. Me ayuda la señorita Fanny Susana, por favor. ya, licenciado. Por otro lado, la siguió caminos similares. Muy probablemente, probablemente se me está moviendo. Muy probablemente, debido a la extrema pobreza de muchas de las capitanías y pueblos colonos, hizo que la influencia religiosa fuese tan importante. Las primeras culturas siguieron esta misma línea. En principio, se trataron solo de elaboración hecha a partir de la madera. Esto también se hizo con motivo de oro y plata. Con motivo, ya, licenciado. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, aquí podemos establecer que dentro de la escultura trabajaron directamente en la madera, ¿no? Con materiales representativos para destacar los personajes bíblicos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en la imagen central tenemos la representación de la Virgen María, de los angelitos, ¿sí? De una decoración muy bonita por parte del cuadro, los colores sumamente llamativos. Acá directamente tenemos un trabajo en la madera que obtienen la mayoría de las iglesias que nosotros conocemos, ¿no? Vamos a la arquitectura. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María René, por favor? Arquitectura. En principio, las grandes ciudades fueron construidas alrededor de una iglesia. Esto se debía a una orden emitida por la realeza. Los españoles le dieron una importancia singular a la conversión religiosa. A tal punto llegó esta orden que ninguna ciudad podía ser construida sin la primera construcción de una obra religiosa. Poco a poco, el barroquismo fue tomando fuerza en las principales ciudades del continente. Entre las principales exponentes de esta tendencia tendríamos a los casos del Virreinato de Perú y de México.
Excelente, señorita, muy bien. Ahora, si bien es cierto, dentro de la arquitectura podemos detallar la representación de las iglesias, ¿no? Como ustedes saben, las iglesias destacan directamente las obras de los españoles, además de ello directamente destacan sus columnas, los pórticos, los candelabros. También podemos verificar lo que son imágenes tanto en las paredes, en los muros, en el techo y sobre todo con colores sumamente llamativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a una iglesia que conozcamos, que sea un poquito antigua, eventualmente vamos a encontrar todas ese tipo de características, ¿no? Y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Ahora, la técnica del encarnado, como les había mencionado, particularmente es extraer la vejiga del borrigo y de ahí directamente pasarla sobre directamente las obras de arte, ¿no? Aquí también tenemos lo que es algunas representaciones, ¿sí? De la Virgen María, ¿no? Por ejemplo, como ustedes saben, en la mayoría de los territorios, especialmente del continente americano, tenemos lo que son formas de interpretar a la Virgen María, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en Quito tenemos la Virgen del Quinche. En Loja, ¿con qué nombre la conocemos? La Virgen del Cisne. Virgen del Cisne. Muy bien, excelente. En México, Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. la Virgen de Guadalupe. Muy bien. De igual manera, pues, con las representaciones directamente en base a los territorios, ¿no? Muy bien. Ahora, otra característica importante fue que poco a poco, sí, fueron trabajando en el barro y en el yeso. Sí, miren estas imágenes, ¿ok? Cómo los representaban, ¿no? Y hasta el día de hoy también tenemos lo que son las escuelas, donde nosotros podemos identificar estas obras de arte, ¿no? Otra postura importante son el desarrollo de una de las escuelas más importantes conocida como la escuela quiteña, ¿no? Que si bien es cierto, tuvo un gran crecimiento con el desarrollo de la Real Audiencia de Quito y su origen prácticamente estuvo de entre los años de 1551 por la orden de la orden franciscana, ¿no? Por parte del fray Godoque Requier y el fray Pedro Gocial, que particularmente fundaron la Escuela de Oficios y ahí directamente con el pasar de los años fundaron esa Escuela de Arte, ¿no? Sin embargo, esta prevalece hasta el día de hoy y con el pasar de los años se transformó en el Colegio San Andrés. ¿Dónde queda el Colegio San Andrés? En la iglesia de Santo Domingo. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, la mayoría de las iglesias obviamente dieron paso a la creación de colegios, ¿no? Entonces, si hablamos colegios aquí en Quito, en Perú, en Bolivia, particularmente se dieron cercana directamente a las iglesias más importantes, ¿no? Y dentro de la escuela quiteña también podemos apreciar lo que es la participación de grandes personajes, como uno de ellos fue Manuel Chile, arquitecto, escultor, conocido como Caspicara. Él era un indígena que obviamente tuvo que adaptarse a las condiciones de vida de los españoles, además de ello quitar su apellido con la finalidad de aprender un poco más del arte, ¿no? Otro de los representantes fue el Bernardo de Legarda, pintor, escultor y trabajador en materiales como el oro, la plata. Vicente Albán, ilustrador, pintor. Por ejemplo, una de las obras de Bernardo de Legarda nosotros la tenemos justamente aquí en Quito. Y es una imagen sumamente grande de nuestra querida Virgen del Quinche. ¿Cómo se llama esa obra de arte que tenemos aquí en Quito? Y que es altísima, Es es del sumamente panecillo. grande. Y la podemos observar especialmente de Quito desde cualquier sector. Es la Virgen de Legarda que está en el panecillo. Excelente, muy bien. ¿Sí? Entonces, miren, si bien es cierto, la mayoría de estas obras prevalecen directamente en la actualidad, encontramos lo que son las formas de arte en la pintura, en la escultura, en los colegios más antiguos que tiene aquí el Ecuador, ahí podemos identificar las primeras obras de arte, ¿no? Que prevalecen hasta el día de hoy, que nosotros si vamos a las iglesias, encontramos imágenes religiosas, además encontramos el trabajo en la madera, también logramos identificar los colores más representativos y sobre todo detallamos lo que es su visión religiosa, ¿no? Recordemos que los españoles para aquel entonces eran sumamente religiosos y a donde que ellos iban, eventualmente compartían su religión.
a directamente utilizando lo que es la espada, directamente utilizando la fuerza, las armas, y obviamente inculcaban estas religiones, ¿no? Y los indígenas como tal, tanto sus costumbres, sus tradiciones quedaron totalmente detenidas y en algunos casos también quedaron destruidas, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Excelente, muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí.